Desde que hemos empezado el programa yo te he estado manipulando. ¿Pero te he preguntado si va a ser bueno o malo para ti? Hoy tenemos a Fernando Miralles. Con 100 personas va a haber 3 que te odian sin tú ni siquiera haber abierto la boca, solo por tu físico, por tu apariencia, por tu forma de actuar. No te van a dar ni la oportunidad. Campeón de España de oratoria con más de 11 premios internacionales conseguidos. Veo un mundo de gente absolutamente egocentrista que solo piensan en ellos mismos y la cosa no es así. Las personas que han conseguido el éxito en la vida son aquellas que han anulado sus pecados. ¿Por qué? Porque tú para conseguir el éxito tienes que ser humilde. Ser humilde significa anular tu soberbia. Cuidado, porque las palabras han matado a más personas que las balas. ¿No te crees que hay más psicópatas? Todo es manipulación. La persuasión es la mayor mentira que ha existido en la vida, es manipular. O sea, la gente naturalmente tiene maldad. No, la cárcel no están los psicópatas, están en política y en empresa, que es donde brilla esta patología. Y el problema también de la gente mala es que nunca se cree que está haciendo una maldad. Y ojalá que persuadas. Pero ten cuidado, porque tú no sabes si es persuasión o manipulación hasta que sucedan los efectos. Bueno, antes de pasar a la entrevista con Fer, quiero decirte que ya llevamos superados los 20 episodios de A lo Grande Podcast y estamos súper agradecidos con la recepción que ha tenido todos los episodios. Ahora bien, esto implica un esfuerzo enorme, no solamente para organizar y traer a los invitados, sino también para comunicar de manera efectiva estas entrevistas y que lleguen al corazón de las personas. Y una de las personas y mentores claves que he tenido en mi vida ha sido precisamente Fer, con quien he tenido la oportunidad de participar en una de sus formaciones presenciales en Barcelona. Ahora bien, hoy te traigo una súper oportunidad porque no necesitas desplazarte a ningún lugar ni de España ni del mundo para que Fer pueda ser también tu mentor. ¿Por qué? Porque lo tendrás en la comodidad de tu casa gracias a su formación número 1 en comunicación y persuasión. Fer, con esta formación te ayudará a eliminar, a superar, a romper todas las barreras que te impiden compartir tu mensaje con contundencia, con claridad y sobre todo con tu forma auténtica de comunicar. En resumen, en esta formación online tendrás más de 40 clases avanzadas donde aprenderás las bases de la oratoria, técnicas de persuasión y seducción en tus discursos para que puedas hablar como un verdadero profesional. No te pierdas esta oportunidad de tener a Fer como tu mentor en comunicación. Te voy a dejar el enlace de esta formación justo debajo de este vídeo para que puedas ver todo el contenido del mismo y que puedas inscribirte hoy mismo. Con eso, vamos con la entrevista. Bienvenido, Fer. Muchísimas gracias, Marian. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy sientes? bien, muy contento. Un día fantástico. He venido caminando. Genial, Una ¿no? alegría enorme. Somos casi vecinos. Casi. Por 10 minutos podemos considerarnos vecinos. Maravilloso. Fer, es indiscutible que con tantos premios de oratoria, más de 2 millones de seguidores en redes sociales, has sabido llegar a tocar el corazón de las personas, tocar el corazón de tu audiencia, a nivel también digital, por supuesto. ¿Cuáles han sido las claves para cautivar a tu público, para llamar la atención de tu público? Muchas claves. La primera, el timing, que eso es una cosa que he analizado bastante, porque empecé en TikTok. La primera red más fuerte y la que más estalló en su momento fue TikTok, y era el momento en el que todo el mundo consideraba que era una red social de perder el tiempo, absurda, de gente bailando y hacer iba a decir un taco, pero el absurdo. Entonces yo entré allí, dije, aquí hay una oportunidad de crecimiento, y creció. La segunda clave que identifico ahí es el hecho de aportar muchísimo valor, demasiado. Mucha gente es recelosa a compartir la información y tiene como esa percepción de, oye, si yo divulgo las cosas, luego no me van a comprar o no voy a aprovechar de esta audiencia para conseguirlo. Y la realidad, puede ser que haya gente que es así, perfecto, pero muchos, oye, aprenden, desarrollan técnicas y luego, en forma de gratitud, se apuntan, se inscriben y siguen mejorando y perfeccionando. Entonces, de algún modo, yo tenía esa misión de compartir todo el valor posible, porque una vez yo era una persona que no podía permitirse formaciones, no podía ni permitirse discos de música cuando tendría 15 años,
Y entonces en aquel momento decías, venga, pues YouTube gratis, o la pirateabas, que era lo que te podías hacer en ese momento siendo joven, pero después ya comprabas los discos cuando ya podías y volvías a apoyar. Un poco es lo mismo. Pero para mí había que quitarse ese velo de guardarse toda la información para uno y regalarla, ofrecerla en un formato que la gente lo entendiera. Y esa sería la clave 3, el formato adecuado. Porque normalmente este tipo de cosas van en libros, van en grandes dosis de información, grandes clases. Pero oye, ¿por qué no hacerlo en 30 segundos, un minuto, una pequeña clave al día y que cualquiera la pueda interiorizar? Entonces yo considero estas 3, el timing, el hecho de dar mucho valor y el formato, como las claves que potenciaron mucho el llegar. Y aquí me entra una pregunta porque en realidad muchas personas quizás que ahora están en este camino, ¿no? De eso, de crear una comunidad, de generar una audiencia, pero que aún así, entendiendo estos puntos, les cuesta. ¿Hay, tú crees, como algún ingrediente adicional referente a la comunicación que tú creas que es como el punch, el power que te hace diferente a los demás? Más que el punch de que te haga algo diferente, es el hecho de entender bien qué quiere tu público. Veo un mundo de gente absolutamente egocentrista que solo piensan en ellos mismos y en querer ser el nuevo Luis Miguel. Y la cosa no es así. O sea, tú a la gente no le importas y esto es algo que hay que tatuárselo en la frente. Tú tienes que salir a las redes sociales a comunicar o en la vida, en una conferencia, donde sea, pensando que los demás te van a querer utilizar única y exclusivamente para sus fines. Esto es muy duro, casi maquiavélico, pero tienes que entenderlo como regla fundamental, porque el día en que tú no les aportes un valor a sus intereses egoístas e intereses reales, lo único que van a hacer, y es tan sencillo y les va a salir innato, deslizan hasta el siguiente vídeo y tú empiezas a desaparecer de los algoritmos. En el momento en el que tú dejes de ser relevante para los intereses de tu audiencia, vas a desaparecer. Y aquí vemos a un montón de personas, lo que me encuentro, oye, yo quiero dar charlas, yo quiero estar en redes sociales. Digo, ¿para qué? ¿Qué vas a aportar? ¿A quién te diriges? No, es que quiero que me escuchen, yo quiero vivir de esto, vale, yo. Pues no vas a triunfar. Es muy difícil que consigas algo porque tu propósito es absolutamente egocentrista, no entiendes las reglas del juego de la comunicación y lo primero es entender que tú para obtener esa atención necesitas ofrecer algo a cambio, algo que sea el interés real. Y si no lo haces, no lo vas a conseguir bajo ningún concepto. Wow. Y eso es clave. Por ejemplo, hasta las cosas más drásticas y absurdas, como puede ser un programa como Sálvame Deluxe o las Kardashians en Estados Unidos, dan cierto valor, que es el entretenimiento. Y la gente, en este caso Sálvame Deluxe más mayor, o la gente en Estados Unidos, las Kardashians, van porque quieren, oye, ponerlo de fondo, conectar un ratito, sentirse cercanos, pero dan cierto valor. Pero tú como pequeño influencer, persona que quiere desarrollarse, tienes que entender bien qué quieres transmitir, por qué, para quién, qué ejemplos o elementos solucionas y a partir de ahí darles eso. Y entender que la gente de por sí, bueno, lo que dices, ¿no? Puede sonar muy duro, pero es egoísta, piensa en sí mismo. Y tú cuando estás en este camino, ¿no? De la comunicación y demás, de la oratoria, claro, tú también tienes tus propios intereses personales, Sí. ¿no? Y es como suelto esto para pensar ahora sí desde otro lugar de qué es lo que la gente quiere, porque también la gente es egoísta consigo mismo, ¿no? Equilibrar esa balanza, ¿no? Y decir, ok, pero es posible como llenar mis propias necesidades y también las del público en realidad con lo que está buscando y lo que quiere conseguir. Por supuesto. De hecho, pongamos el caso de esta persona que quiere empezar a desarrollar una marca personal o quiere dedicarse a las conferencias. Perfecto, es una actitud y un ejemplo muy noble. Lo tenemos ahí, vale. Ese es el objetivo y el logro que vas a conseguir, pero tienes que cumplir el otro requisito, que es satisfacer la otra parte de la audiencia. Si tú dices, vale, yo quiero conseguir llenar estadios, que me admiren, cualquier tipo de elemento egocéntrico que tú quieras, esto lo conseguirás si simplemente sigues el paso a paso de aquellos elementos que necesita tu público. Y solamente dándoles eso, el público te va a dar esa atención. Pero muchas veces yo he visto gente que no lo consigue, se centran en ellos, en contenidos. Imagínate, empiezas a publicar un tipo de contenido, de vídeos o de discursos, vale, que no conectan nada. Y hay gente que dice, no, es que el mundo no me entiende. No, el mundo no es que no te entienda, es que tú no estás sabiendo comunicarte en el idioma que el mundo tiene, al menos el mundo al que te diriges, que es el tipo de público que tienes. Y esto me está pasando ahora con una persona que quiere influir en cierto mundo político y lo que le sucede es que sus ideas no comulgan con las realidades de la población de donde se encuentra este partido
Y yo le digo, porque es buen amigo, él no es político, él es un empresario, yo no trabajo con políticos. Pero en este caso, este es un empresario que, oye, de algún modo le gusta difundir esas ideas. Digo, no puedes difundirlas porque tu público no quiere, bajo ningún concepto, admitir esas ideas. Son contrarios, son opuestos. Ya, pero es que esto es lo que necesitan. Y digo, es cierto. Racionalmente es lo que necesitan, pero el público es emocional. Y entonces ahí estamos haciendo la batalla para yo decir, oye, cambia algunas cosas por si te puede llegar a influir. Hablemos de emociones, Fer, porque alguna vez yo te había escuchado decir, ¿no?, que cuando la emoción entra por la puerta, la razón sale por la ventana. ¿Cuáles son las claves para conectar emocionalmente con las personas? Hay muchas claves, pero sobre todo es, punto 1, meter historias. Cuando uno cuenta una historia, sobre todo, ojo, tiene que ser una historia con la que la audiencia se siente identificada, no nos sirve una historia. Pues Thomas Edison en el año... No, tiene que ser una historia dura con personajes que sean muy cercanos a la realidad que tiene tu público. Entonces tú puedes contar... Mira, un caso muy chulo que me gusta es que si tú vas a la parte racional, un político te dirá, tenemos que bajar 10 puntos del Producto Interior Bruto para conseguir mejorar, hay que bajar un gasto del 30%, y es pura racionalidad, pero es que así habla cierto colectivo del espectro político. Pero, ¿qué sucede si te pones cierto medio de comunicación donde enciendes la televisión y te meten una historia donde te dicen cosas como Doña Herminia, que tiene 82 años, a esa edad sus hijos ya no la están apoyando? Toda una vida trabajando, donde ven sus manos los callos de haber estado cosiendo la ropa a los ricos y ahora, tejiendo cada una de las enhebras, le van a expulsar de su hogar, que ha sido suyo durante 50 años porque no ha sido capaz de pagar esa última cuota. Y el banco se está golpeando en la puerta, la policía y algunos colectivos ayudando a Doña Herminia. Y se siente sola y desesperada viendo todo esto. Todos somos Doña Herminia. Entonces, el momento en el cual yo te narro esta historia, Doña Herminia, el público puede recrear en su mente a cualquier señora mayor de 82 años. Te he metido el detalle de los dedos, de los callos, donde tú puedes ver las acciones que estás tejiendo, enhebrando, y entonces la persona lo puede recrear. Y al final, si la historia tiene un personaje cercano y jugamos con 3 variables, que es hablar de tú, que conectes con la audiencia directamente. Además, metes verbos en presente para que el cerebro lo procese de una forma más fácil. Y metes sentidos, ves, se siente. Estamos haciendo que la audiencia recree una imagen en su cabeza que el aspecto racional no puede. Y cuando tú consigues esto, hay muchos elementos hiperpositivos. Primero, has conseguido que la persona esté en un estado mucho más emocional y vulnerable. Y en ese momento la racionalidad se separa. Y el segundo punto, que luego te puede interesar a medio o largo plazo, es que gracias a recrear esa imagen es de algún modo parecido a las estrategias y tácticas de visualización. Y entonces activamos el sistema de activación reticular, el SAR. Cuando tú recreas este tipo de imágenes, la persona ya lo ha visto, entre comillas, y su cerebro estará más predispuesto a reconocer aquellos elementos similares en su entorno a partir de ahora. Cada vez que lea en el periódico un desahucio, se acordará de Doña Herminia. Cada vez que vea un banco en la puerta de alguien, Doña Herminia. Entonces, este tipo de historias absolutamente emocionales conectan una barbaridad. Es impresionante. Y de hecho, una de las cosas que más me ha cautivado de tu comunicación es precisamente tu capacidad de hacer un buen storytelling, ¿no? ¿Tú tienes alguna historia? Porque he visto esto que utilizan muchos líderes y muchos oradores excelentes como parte de sus recursos, ¿no? ¿Tú tienes alguna historia que lo utilizas siempre como recurso y que siempre te ha funcionado para conectar con las personas? No, las voy adaptando. Es decir, al final lo único que tienes que hacer es preparar, esto lo explico mucho en los talleres, más en los antiguos, por tiempos, generar un Excel donde tú tengas una base de datos de tus historias en función de la moraleja que quieres transmitir y de los personajes con los que tu público se va a identificar. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos muchas experiencias que pueden servir como moraleja para un público. Y esto lo olvidamos, porque el tiempo pasa, llegan nuevos estímulos. Yo tengo un listado en Excel donde voy poniendo, a ver, moraleja, ¿qué quiero transmitir? La importancia de la familia, perfecto, pues con la importancia de la familia yo tengo muchas historias. Y luego si pones en el Excel la importancia de la familia, lo copias siempre, luego puedes filtrarlo por palabra, entonces, oye, quiero meter aquí la moraleja de la importancia de la familia. Filtro, se eliminan todas las demás y entonces eliges la más apropiada para el contexto al que te diriges. Lo peor que uno puede hacer es tener un mismo mensaje siempre
para todos los públicos. Uno tiene que tener la habilidad de ese mismo esqueleto, ser capaz de vestirlo de otra forma en función de la persona que te escucha. Por eso los grandes líderes dudosamente repiten la misma historia siempre. Van cambiando algunos detalles en función del público y de la persona. Sí, de hecho me llama la atención porque es cierto que cuando escucho el discurso de la misma persona en diferentes contextos y utiliza la misma historia, ya me perdió, ¿sabes? O sea, que es como que es una persona que no habla desde la autenticidad, ¿no? Y creo que eso es algo interesante también a tomar en cuenta, el tema de cómo está bien intentar buscar que la gente te escuche, porque al final el storytelling es eso, ¿no? Llamar la atención de las personas de alguna forma, hacer que te recuerden, que eso es algo súper importante, considero que es como clave fundamental, pero además hacer que la gente te quiera, se quede contigo, se enganche. ¿Existe algún otro recurso que tú digas como, es que además de hacer que esta técnica haga que la gente te escuche, te recuerde, pero además te quiera? Eso es muy complicado. Porque Donald Trump, querido o odiado, ¿Donald Trump aplicaría estas estrategias? Hombre, yo creo que de alguna manera sí, pero un poco... Sí. No, la respuesta es sí. Lo que pasa es que su nivel y sus estrategias de comunicación la ha llevado a polarizar al máximo. Y hay muchas personas que le odian, pero tiene en el lado contrario una gran cantidad de personas que le apoyan, le idolatran, le veneran e irían a muerte con sus ideas. Es decir, él ha jugado a la polarización y ha aplicado esos mismos recursos. Al final es un punto con el que quería transmitirte que no vamos a conseguir que todo el mundo nos quiera o nos ame. De hecho, eso es una cuestión de ego. No lo vas a poder lograr. Por pura estadística, con 100 personas va a haber 3 que te odian sin tú ni siquiera haber abierto la boca, solo por tu físico, por tu apariencia, por tu forma de actuar. Y no te van a dar ni la oportunidad. Sus sesgos, sus marcos contextuales han decidido odiarte. Llévalo a redes sociales, amplifícalo. Y cuando tú encima eres más polémico, porque sabes que esto amplifica tu mensaje gracias al ruido de los que están frustrados contigo y con la vida, tú te alimentas de eso. Entonces Trump ha decidido hacer esa jugada. Y entonces lo ha logrado. Ha logrado que muchas personas lo amen. Aquí el objetivo es entender, sobre todo en comunicación, cuál es tu lugar, dónde te sientes cómodo, hasta qué punto quieres ser odiado o querido, y después aplicar muchos recursos para lograr el objetivo. Siempre digo que la comunicación es una herramienta, nunca es un fin. Gente me dice, oye, yo quiero dedicarme a la oratoria. Digo, ¿y dónde la vas a aplicar? Porque la oratoria a secas no es nada. Es una herramienta, una llave inglesa sola no produce. Una llave inglesa la necesitas utilizar con alguna tuerca y entonces ya has generado un servicio. Lo puedes aplicar a ventas, lo puedes aplicar a recursos humanos, lo puedes aplicar a redes sociales, a todo. Pero la herramienta en sí no es lo único que sirve. Entonces, uno tiene que definir cómo va a utilizar estos 3 elementos, dónde se siente cómodo y en esa ocasión decir, vale, yo soy muy polémico, me gusta. Va a ser más rápido, puede ser que tu carrera dure menos, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero vas a lograr el objetivo de que te ame mucha gente dentro de ese porcentaje más reducido, pero mucha gente te ame, te idolatre, y ahí es donde podemos llegar al punto. Y cuando una persona no busca o no quiere ser polémico, ¿puede utilizar otro recurso que no tenga que ser ese? Y de nuevo irá mucho más lento en su consecución. Es posible que luego el mercado, en función de la evolución de las tendencias, por ejemplo, hace 10 años todo el mundo era Happy Flower Disney, mundo Peppa Pig, la vida es bella, y funcionaban los influencers marca blanca. Los que tú llegas ahí, oye, di esto, no soy polémico, no me posiciono, nunca doy mi opinión, vale, muy bien. Hoy están muertos. Hoy no existe ningún influencer mundo Peppa Pig. De hecho, los influencers que han conseguido sobrevivir han sido aquellos que, viendo la tendencia de polarización en la que nos encontramos ahora, han decidido, en algunas cosas, no en todas, posicionarse. Todos los que están hoy han soltado alguna pepita de polarización, una pepita que ha disgustado a alguien, y ahí es donde han conseguido triunfar. ¿Pero qué pasará? Como dice Jimmy Carr, que me gustó mucho una intervención. El problema de esta era en la que nos encontramos es que a veces, para llegar a polarizar y a gustar en esta tendencia, es que el motivo de nuestra cancelación, el final de nuestra carrera, como él dice, ya lo hemos dicho. Es muy posible que el Fernando de hace 2 años haya contado un chiste
que hizo reír a la gente y que dentro de 20 años me cancelen por ello. Pero ese es el mundo triste en el que vivimos, de la censura, la desinformación y de lo políticamente correcto, y vamos a peor. Wow. Y esto me gustó mucho, lo dijo Jimmy Carr, no es mío, me pareció fascinante. Increíble, ¿no? O sea, en realidad, con cada comunicación y con cada, discurso que tú das, al final eso se queda. Y estamos en un mundo en donde todo lo que tú digas está ahí y se queda de por vida. No se olvida. Y no se olvida. Tú imagínate un comentario que has dicho, Marian, con uno de los entrevistados, normal, sencillo, coherente, del día a día, que no molesta a nadie, hoy. Pero que dentro de 100 años, bueno, 100 años no, porque ya estaremos muertos, pero dentro de 20 años... De pronto ha cambiado tanto la sociedad, se ha vuelto tan de cristal, se han roto en tantos fragmentos, está tan destruida la civilización a nivel de pensamiento, que deciden que un comentario tan sencillo del pasado les hiere. Y te cancelan. Y no puedes hacer nada. Entonces es muy curioso cómo va evolucionando las tendencias. ¿Puedes hacer cosas? Sí, luego puedes surfear ahí estrategias para disuadir, para cambiar de opinión, para hacer muchos elementos y entonces puedes sobrevivir, pero es más difícil. Esto me llama un poco también al ámbito político. Claramente los políticos utilizan muchas estrategias emocionales. Sí. Efectivamente. ¿Cuáles crees tú que son como los puntos más comunes que utilizan los políticos para hacer que la gente olvide cosas? con la parte emocional, 100%. Mira, por ejemplo, un caso que ha pasado ahora, tampoco comentaremos mucho porque entonces te tiran el vídeo, pero con Pedro Sánchez a mí me ha parecido una jugada extraordinaria, excepcional. Absoluto, Magistral. Magistral. O sea, incluso la Fiscalía ha podido hasta retirar los cargos. Es que es una locura. Y no ha pasado nada. Y es maravilloso. ¿Qué sucede? Y ha salido con más fuerza. Entonces, normalmente lo que hacen es, si tú me atacas por un lado, ok, aprovecho y desvío la atención por otro. Pero esto funciona también en empresas. Si a una empresa la atacas por un punto, yo voy a tratar de generar ruido más blanco, entiéndase por blanco como más suavecito, aquí. Y voy a centrar la atención en el otro elemento. Voy a disuadir. De algún modo, como funcionan las falacias del hombre de paja. Por ejemplo, una falacia del hombre de paja, yo sí te digo, Marian, hay que utilizar la oratoria, hay que implementarla en todos los colegios porque es fundamental. ¿Qué me diría un político del otro extremo aplicando una falacia al hombre de paja? Ya, Fernando, pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que quitemos las matemáticas y el dibujo, que son también imprescindibles? ¿Estás en contra de ellas? Y dices, no, espera, ¿qué ha pasado aquí? Te he dicho que es bueno introducir la oratoria, pero tú como político no te has centrado en la oratoria ni le has dedicado un segundo de atención y me has generado un hombre de paja al que has atacado diciendo, pero ¿en serio las matemáticas y el dibujo las vas a quitar, pero tú estás mal? Y entonces tú ya, como orador, si no conoces este recurso, dirías, no, hombre, las matemáticas son importantes, y entras a la dinámica del ruido en una cosa donde no estás centrando tu atención, la oratoria desaparece y el pueblo genera ruido aquí. Fin, no tiene más. Y ha sido así siglos. Interesante. Yo sé que tú amas, Fer, hacer un estudio de perfiles de grandes líderes, políticos, oradores. ¿Tú tienes alguno ahí en mente que tú digas, es que este es por excelencia un orador en su 10? Sí. ¿Y por qué lo consideras así? Hay muchos. Por ejemplo, aquí explico, hay un capítulo entero con Barack Obama. De él ya he hablado muchísimo, pero es para mí el experto en comunicación que ha superado todas las polémicas, llega incluso a lanzar 20.000 bombas en su último mandato y ser Premio Nobel de la Paz, una comunicación extraordinaria, cobrando de media $1 millón por conferencia. Un éxito. Carismático. Fantástico, lo ha hecho muy bien, juega muy bien con los recursos de las historias personales, con el dolor, conecta muy bien con la audiencia. Otro que me gusta mucho, la otra vertiente, es Donald Trump, con esa polarización, con ese juego, el entender bien cómo funciona el mundo. Luego en España tendríamos, por ejemplo, a Espinosa de los Monteros, que ya está retirado como político, que salvo que tiene un problema de fonética con la R, el resto lo hace maravilloso y juega mucho con la dialéctica. Si tú le atacas con un dato, él te devuelve otro dato bien estructurado y bien explicado. Ya se ha ido de la política. Pablo Iglesias era otro que me fascinaba en la época de 2015. Cuando fui vicepresidente ya no.
porque entonces ya cambió el discurso a un discurso más presidencial, institucional, que es pasar desapercibido. Y uno que ha vuelto ahora y está en muchos podcasts, y si lo traes me avisas para tomarme un café, es Mario Conde. Mario Conde ha vuelto ahora, después de muchos años de silencio, de un ruido muy, muy, muy moderado, y ha entrado en la rueda de los podcasts. Fijaos en la comunicación de este hombre, qué recursos tiene. Se nota que es un hombre hiperinteligente sin entrar en todo lo que se le acusa. No entremos ahí, vamos a su comunicación como todo. Bárbaro. Cómo es capaz de llevarte a tu terreno, a su terreno en todos los aspectos, las preguntas que te hace, cómo las autorresponde. Para mí, posiblemente, el empresario de la mejor comunicación que ha tenido España. Increíble. A mí me parece bárbaro, bárbaro. ¿Eh? Luego hay más, pero para mí este es un claro ejemplo de una comunicación pulidísima, natural, brillante. Fer, ¿cómo describirías tu estilo de comunicación? Fíjate, es un estilo entre técnico y natural. ¿Cómo así? Porque está muy medido, cada palabra tiene su momento, su punto y todo, y bebo de muchísimos recursos. Por ejemplo, he aprendido mucho Obama, de Trump, de Mario Conde, porque yo Mario Conde lo empecé a estudiar muy joven, y muy poca gente lo sabe, pero la estructura del esqueleto de la sardina que diseñé para ganar el Campeonato de España de Oratoria viene inspirada en las tácticas de Mario Conde que emplea para responder a periodistas, entre otros recursos. ¿Cómo es ese recurso? Cuéntame. Organizar todo de una manera muy numérica, y lo llevo aplicando desde que hemos empezado el programa. Cuando yo te doy una respuesta, te he dicho, vamos con primero esto, segundo esto, tercero esto. Y Mario lo lleva al siguiente nivel, que yo ahí me quité el sombrero ficticio que llevo, que es enumerar A, B. Entonces, esto se resume en dos cosas. A. Y es la primera persona que te enumera con las letras y no con los números. Y entonces te haces distinto. Ya te digo yo que es de las mentes más brillantes. Y yo he llegado a escucharle entrevistas en las que dice, son tres opciones. Primero A, primero B, primero C, segundo A. Digo, ¿tú sabes la capacidad mental que tiene que tener una persona para, improvisando, organizar tu cerebro de esa manera y además facilitarle el entendimiento al público? A mí me parece estratosférico. Completamente. ¿Y tú crees que tu estilo de comunicación ha ido evolucionando con el tiempo? No sé cuántos años llevas haciendo esto. ¿Has notado esa evolución y ese cambio? Una barbaridad, pero no me hago a la idea. Sí. De hecho, veo vídeos míos de hace 2-3 años, que fue cuando empecé más a divulgar, y la mejora ha sido aplastante. Pero es que si miro los vídeos que tenía con 15 años, que los tengo grabados de mis primeros discursos, no hay color. Pero no tengo evidencia. Pero si fuera el Fernando con 9 años que ya debatía... ¿Con 9 años? Color. Sí. Wow. No hay color. Entonces, ha habido una evolución muy grande y sigo evolucionando. Esto es constante. Tenemos la suerte de que, en este caso, en mi mundo, la comunicación es práctica diaria. Lo puedes aplicar aquí o aplicar hablando con alguien en el día a día. De hecho, lo utilizo mucho. Y hay muchos recursos que voy trabajando. Y lo que te decía del estilo, tengo muchísima técnica, pero la clave del buen orador es aquel al que no se le nota que está utilizando las técnicas y las herramientas. Si tú hablas conmigo tomándonos un café más relajados, voy a hablar de la misma manera. La gente se cree que estoy impostando. No, es así. Y luego voy modulando de forma natural para conseguir que el otro siempre se sienta a gusto. Entonces todo está muy medido, pero está tan interiorizado por la práctica que no te das cuenta. Y el buen orador es aquel que consigue utilizar todas las técnicas y recursos naturalmente, sin que parezca forzado. Y si lo logras, éxito. Si te detectan, ya te han pillado. Hay personas que les resulta más fáciles integrar todas estas técnicas que otras. Mucho. Hay cierto talento. De hecho, creo que en el diagrama de Nolan hay 9 tipos de inteligencia. Una de ellas es la interpersonal. Cuando tú trabajas esa habilidad, la tienes más machacada de base, va a ser mucho más fácil. Pero hay una cosa muy curiosa. De mis alumnos, los que luego han terminado comunicando mejor, no han sido aquellos con una habilidad interpersonal mayor. Han sido aquellos más retraídos, los que podríamos considerar ingenieros, perfil más técnico, que luego han aplicado los modelos y con más práctica que nadie, de pronto son naturales. Porque siguen un modelo. Claro. Los más creativos, sí, me incluyo ahí, vamos improvisando, vamos innovando y a veces cometemos ciertos errores. Ellos no, porque se rigen al modelo establecido y lo aplican. Tú... me llama la atención saber cómo dónde ha nacido tu pasión por la oratoria. O sea, siempre tú me dices de que desde los 9 años, por ejemplo, vas haciendo esto. Digo, wow, es que claro, si lo entrenas desde tan joven, claro que esto
a lo mejor se te hace mucho más natural con el tiempo, ¿no? ¿Siempre has sido así? ¿Has sido una persona comunicativa o cómo eras? Es una muy buena pregunta y voy a contar cosas que no he contado nunca. Siempre he sido tímido, que esto choca mucho, pero muy, muy tímido. Y con 9 años era hipertímido y con 6 años muy tímido. Lo que sí que era muy lector y muy observador. A mí me gustaba siempre rodearme de mayores y entonces lo que hacía durante ese tiempo era simplemente observar. No había un objetivo tras cada intervención como hay ahora. Antes no, antes simplemente interactuaba con el mundo. Y me daba cuenta de, primero, tenía una introversión profunda, segundo, me encontraba en un mundo totalmente de adultos, tercero, me encantaba leer, y gracias a esa combinación de esos 3 puntos, yo era capaz de obtener una información, un nivel de cultura general y unas bases que distaban mucho del resto de compañeros que tenían 6, 7, 8, 9 años, dependiendo de la edad en la que nos encontrábamos. De forma que yo iba a negociar contratos con mi padre con 12 años, con 11 años, y luego hablaba con él y daba las oportunidades que consideraba yo. He sido muy adelantado, yo siempre he sido un señor. Cuando era joven yo ya era señor. Y es una cosa que me ha forjado, pero por simplemente es casualidades de la vida. Y luego vas conectando los puntos hasta que dices, ostras, todo esto me ha llevado a, por ejemplo, con 15 años, estudiar monólogos. Yo lo que hacía, tenía un viejo ordenador que se compró mi padre, estábamos en el chalet de mis abuelos, colocaba YouTube y me ponía a estudiar monólogo tras monólogo, tras monólogo, tras monólogo, porque me lo pasaba bien. Lo que después me llevó al año siguiente a hacer monólogos en clase cuando un profesor fallaba. Iba yo, me decía, haz un monólogo, y los improvisaba. Entonces cogía los mejores elementos y recursos de humor de estos grandes comunicadores, los llevaba al aula y practicaba. Este no ha gustado, borro. Este sí, apunto. Este no. Y hacía, desde siempre, empecé a trabajar la práctica. Ojo que para considerarte una persona creativa tenías mucha técnica en eso, es decir, Sí. de seguir el paso a paso. Cosa que las personas creativas muchas veces, porque yo me considero también creativa, es la cosa que nos falta, ¿eh? Mira. Yo siempre he pensado, y tienes toda la razón, desde mi punto de vista siempre he pensado que la creatividad es buscar y tener cierta base sobre la que puedes anclar unos cimientos y una vez tienes esos cimientos ya construir tus propios modelos. Porque realmente me considero creativo en la última etapa, después de haber observado tanto, de haber forjado unas buenas bases, y a partir de ahí yo encontré un modelo en el cual ya pude desarrollar toda la comunicación, todos mis modelos, la estructura de la sardina y otros tipos de estructuras, y a partir de ahí es donde ya lo consigues. Pero la creatividad viene, en mi caso, de toda la inspiración profunda que obtengo de los demás. Es verdad, no soy tan creativo como una persona que se sienta literalmente en blanco sin ningún tipo de información externa. Fer, en tus charlas y formaciones, porque además, para que la gente lo sepa, he tenido el placer y la fortuna de estar en una de sus formaciones, que lo recomiendo un montón. Muchas porque gracias. Son intensas, pero vamos, o sea, de práctica y de principio a fin, increíble. O sea, que ya desde ese lugar te admiro un montón, porque no solamente eres un buen profesional, sino también un buen educador, que eso es muchas veces pues difícil de llegar a ese punto, ¿no? Tú hablabas mucho acerca de los pecados capitales. ¿Podrías compartirnos un poco de qué tratan estos pecados capitales y cómo podemos utilizarlos a nuestro favor? Sí. Considero, Marian, que todo el mundo se rige por lo mismo. Este modelo lo encontré hace apenas, no llega a 2 años ya, como pasa el tiempo, pero una vez lo encontré, lo llevé al mundo de la comunicación y dije, no me puedo creer que el mundo sea tan simple. Porque me encanta encontrar marcos. Yo todo lo que trabajo trato de sintetizarlo en una pequeña fórmula para que lo pueda aplicar yo personalmente primero y después ya compartirlo con mis alumnos para que lo utilicen de forma fácil. Y entonces encontré los 7 pecados capitales. Tenemos, en primer lugar, la soberbia, que podríamos considerar el principal. Tenemos la avaricia, tenemos la pereza. Luego tendríamos también la ira, la gula, la lujuria. Y me falta también la envidia. Entonces, con estos 7 pecados, nosotros podemos hacer una radiografía de una persona. Y hay varias lecturas. La primera lectura es que las personas que han conseguido el éxito en la vida son aquellas que han anulado sus pecados. ¿Por qué? Porque tú para conseguir el éxito tienes que ser humilde. Ser humilde significa anular tu soberbia. Para conseguir tener éxito tienes que hacer inversiones, tienes que reprimir tus lujos, que sería anti-avaricia. Para conseguir el éxito, no conozco a nadie, salvo en una herencia, que haya tenido éxito, que haya tenido la suerte de no trabajar. Tienes que anular la pereza y trabajar más que nadie. Y así con todo. Incluso amigos que he tenido en la universidad, hasta que no reprimieron su lujuria,
y su necesidad de estar por ahí como las abejas, no consiguieron tener éxito y ahora lo tienen, porque ese nivel de energía que antes destinaban a buscar estos elementos sexuales lo llevaron a trabajar y, caray, cuando uno trabaja consigue cosas. Entonces, cuando uno reprime esos pecados, funciona. Entonces ya encontramos un modelo de personas que son los que tienen éxito, van a disfrutar mucho que les reconozcas cómo han anulado esos pecados. Por ejemplo, Marian, admiro mucho el sacrificio de montar un programa como este. No es nada fácil. Entonces, apelo a tu soberbia. Todo lo que has tenido que pelear para conseguir convertirte en un podcast de éxito, viendo como otros, envidia, sí que han conseguido triunfar más rápido, pero tú aún así fuiste constante y perseverante, pereza. Y como te hablo en el pasado, un pasado que ya has vivido, tú dices, jo, es verdad, claro, sí, he sufrido, no, hombre. Y sí, veía con cariño todos esos programas, pero mira, ahora estamos ahí liderando también. Oh, te encanta todo empresario de éxito, toda persona que ha conseguido alguna situación particular que consideramos satisfactoria, ha tenido que reprimir estos pecados. Un deportista de élite, por ejemplo, también. Pero luego tenemos la otra perspectiva. Nadie quiere que le digas, oye, a partir de ahora en el futuro vas a tener que trabajar mucho. No, hombre, no. No, claro. No, como Rajoy cuando decía question in English, no, por favor, no. Eso no. Lo mismo, entonces te dirían, no, pereza, no, nadie quiere. Entonces, si tú quieres convencer a alguien de las cosas hacia el futuro, tienes que ver cuál es su pecado principal en comunicación y decirle que lo va a satisfacer. Por ejemplo, pereza, oye, te va a costar poquito. Ah, muy bien, qué bien, poquito. Envidia, y una vez lo logres, todo el mundo va a saber que has sido la persona pionera. Perfecto, porque quiero que todo el mundo reconozca que he sido yo, pero quiero que sea todo el mundo un tercero. Si yo te digo, Marian, vas a estar orgullosa de haberme traído al podcast y de la buena decisión que has tomado. No hay un tercero, sería soberbia. Entonces tú vas jugando con los pecados, pero tienes que entender en una conversación cuál es el principal de la audiencia. ¿Y cómo reconozco eso? Muchísimo por las conversaciones. Desde que nos hemos sentado no hemos hablado de dinero. Pero si me hubieras dicho, no, en el podcast estamos facturando ahora tanto. Ah, muy bien, avaricia. Perfecto. Entonces yo ya sabría darte pecaditos de, oye, qué bueno, ¿y cómo piensas llegar a este objetivo? Te habría hablado en esa línea. Si me hubieras dicho, mira, estoy muy contenta porque hemos montado esto, perfecto, soberbia, vamos allá, a por ello. Si me hubieras dicho, estoy cansada, ahora queremos ver si bajamos el ritmo, optimizamos procesos, vale, lo que le mueve ahora es la pereza. Pero son pequeñas frases sutiles que una vez llevas el marco puesto y tienes tu SAR activado a detectarlos, eres capaz de identificarlo y darle a tu público lo que de verdad necesita. ¡Qué guay! Yo creo que esto es como una especie de lectura rápida que también puedes hacer en las personas para persuadirlas. ¿Sí? Fer, una de las cosas que me llama la atención, además de todas las técnicas que existen para que te escuchen, ¿qué pasa por el otro lado cuando tú ves una audiencia que no te escucha? ¿Qué haces? ¿A qué apelas para llamar la atención cuando tienes enfrente una audiencia que ya estás frente a ella, pero no te prestan atención? Lo primero que hago es responsabilizarme a mí mismo porque ha sido culpa mía. Mucha gente va, y te lo digo porque han sido alumnos míos. Fernando, es que he ido a la conferencia y no me ha escuchado nadie, qué rabia, han sacado el teléfono. Digo, vale, ¿qué ha pasado ahí? Me da rabia porque me tienen que escuchar porque yo soy la persona que tienen que escuchar. Y digo, eso es un error terrible. Soy egocéntrico. Lo que tenemos que hacer es modularlo de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, ¿te has para pensar en qué interesa de verdad a tu audiencia? ¿Por qué están ahí? A lo mejor en el mundo corporativo a veces pasa que a los empleados les obligan a ir a una charla. Venga, team building, todos ahí. Qué pereza, qué rollo nos van a contar. Ya podría estar, van a salir con las diapositivas, otra vez el PowerPoint. Así de veces me lo he encontrado. Vale, entonces yo cada vez que voy al mundo corporativo, a las empresas, digo, vale, yo sé que parte, o posiblemente parte de ese grupo, va a estar ahí obligado. Por lo menos, ya que está, que se lo pase bien. Metamos humor. Entonces trato de meter humor. Segundo, ¿qué les puede interesar? Aparte del humor. Bien, yo tengo que transmitir este elemento, pero lo que les mueve son otras cosas. ¿Qué recursos pueden aplicar en el día a día? Si es un equipo de ventas, hablemos solo de ventas. Personaliza todo lo posible el mensaje, todo lo que puedas. Y una de las cosas que muy poca gente hace, pero que es fundamental, si ves que la audiencia no te escucha, imaginemos que has fallado en toda la preparación, ya estás ahí directamente. Pregúntales. Lanza preguntas, interactúa. Hay ocasiones en las que no me ha dado tiempo a lo mejor a prepararme o a analizar, pero porque no me han dicho quién es la audiencia, y tengo varias opciones. Pero una que me gusta mucho es llegar allí y digo, ¿qué creéis que vamos a ver aquí? El público hace,
Comunicación, muy bien, pero ¿qué en concreto? ¿Qué esperáis? ¿Qué os gustaría llevaros nada más salgamos por la puerta? Ah, pues esto, y lo dibujo en la pizarra, Muy bien, vamos a por ello. Y entonces ahí ya lo tienen, ya sé exactamente qué es lo que quieren, a qué han venido, sé que el humor siempre es fundamental, porque nunca el humor ha hecho daño, y a partir de ahí, cuando salgan, yo muchas veces voy tachando los recursos que hemos visto y digo, hemos cumplido, perfecto, nos vemos. Y ya me voy, sin florituras ni más, simplemente les doy exactamente lo que piden. Pero para que te escuchen, necesitas darles lo que de verdad quieren, teniendo en cuenta su contexto, porque están ahí, qué les mueve, cuál es su motivación, es por pereza, es por soberbia, es por avaricia, y a partir de ahí se lo das. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen las personas que buscan como llamar la atención de la audiencia? El mayor error sería, siempre lo digo, es no identificar bien a tu público. Yeah. Esto Lo es que básico. hablábamos en un principio. Esto es para mí es la base de todo, porque si tienes esto, por muy mal que lo hagas, al menos la gente le va a gustar, te va a recordar. Pero, por ejemplo, en llamadas de atención, por ejemplo, es iniciar de una forma obsoleta. Ejemplos, citas célebres. Esto se utilizaba mucho, según dijo no sé qué. Ostras, acabas de empezar y ya me citas célebre. Otra de las cosas que se utilizan para llamar la atención que me parecen terribles es presentarte y dar las gracias a todo el mundo durante 5 o 10 minutos. Yo he llegado a verlo en políticos. Hola, muy buenas, gracias a todos por venir. Desconectan. Otro de los puntos, y a mí me ha pasado, es utilizar mal el humor. El humor tienes que utilizarlo gradualmente. No puedes llegar de primera mano y soltar un chiste del humor más fuerte que existe sin haber medido cuál es el nivel de tolerancia al humor de tu público. Yo he llegado a tener formaciones 2 días diferentes. Una el día 1, otra el día 2. En el día 1, desde el primer momento. Día 2, lanzo la primera broma fuerte porque vengo con el ánimo del día anterior. Que bueno, misma ciudad, estupendo. ¡Pam! Silencio estrepitoso. Nadie responde. Caras largas. Ese silencio que se genera en el pozo incómodo. Es decir, la he cagado. Pero la broma que hice ayer y se rió toda la sala. Claro. Y ahora hago la misma broma, no se ríe. Lo que pasa es que no he ido calentando a la audiencia. Entonces, a partir de ahí, cuando esto te suceda, tú tienes que seguir como si no hubiera pasado nada y bajas el nivel del humor, lo haces más suave y a medida que va avanzando la charla, la formación, vas soltando pepitas donde vas incrementando en función de las respuestas. Si ves que se ríen un poquito, bien, permítete un chiste un poquito más agresivo, más picante, ¿vale? Si se han reído más, un poquito más. Si no se han reído, baja. Y entonces tienes que ir midiendo a tiempo real cómo responde tu público, porque si no, no vas a conseguir resultados. Y esos serían los principales que me encuentro Qué interesante. a la hora de llamar la atención. Qué guay, me encanta. Fer, yo sé que, bueno, es lo que veo por lo general en redes sociales y es apelar mucho a conceptos o el lado más negativo de las cosas o de las personas. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué piensas al respecto de si este elemento de apelar más a lo negativo que a lo positivo realmente funciona a la hora de persuadir a las personas? Por supuesto. Y esto le valió el Nobel de Economía a Daniel Kahneman, que en paz descanse recientemente. Esto, una de las claves es la aversión a la pérdida y el principio de la negatividad. Lo negativo pega muchísimo más. Los políticos, cuando consiguen cosas, es cuando te asustan, cuando meten el miedo, cuando te cuentan elementos que van a perjudicar a tu salud financiera, a tu vida, cuando te van a quitar cosas. Pero es que no es lo mismo. Imagínate que yo te digo, oye, qué bien este programa. Sí, así todo va estupendo. Y te va muy bien. Pero te lo esperas. Pero yo te digo, oye, va muy bien el programa. Sin embargo, ten cuidado porque hay mucha competencia que está entrando. Es posible que entren regulaciones. Coño, me has dicho los dos muy bien, pero ¿en qué te vas a centrar? En lo negativo, es pura supervivencia. Entonces, yo sé que hay gente, y esto me lo he encontrado en Twitter, por ejemplo, uno que escribió: me estoy leyendo las 48 leyes del poder de Robert Greene y no entiendo cómo la gente lo ha convertido en un libro exitoso. ¡Qué barbaridad! Me niego a pensar que la gente sea así. Digo, vamos a ver. Por mucho que tú te niegues a ver las cosas, estás haciendo la estrategia del avestruz. Estás metiendo la cabeza bajo la arena para no ver la realidad de la gente. Que somos malos. O sea, la gente naturalmente tiene maldad. Luego hay gente que somos buenos. ¿Por qué? Porque nos gusta y socialmente nos ha dado más ventajas ser buenos que malos. Y la educación nos ha enseñado a ser buenos. Pero es que hay gente mala. Y el problema también de la gente mala es que nunca se cree que está haciendo una maldad. Y la siguiente reflexión que le querría hacer a esta persona es: ¿dónde te crees que hay más psicópatas?
La gente cuando voy a un cole y se lo digo, ¡la cárcel! No, la cárcel no está en los psicópatas, están en política y en empresa, que es donde brilla esta patología. Es donde esta enfermedad de verdad te consigue resultados. Tienes dos opciones, o metes la cabeza como un avestruz o te reconoces que de verdad existen estas cosas y aprendes a tener las herramientas no solo para sobrevivir, sino para liderar aquello, no siendo tú un psicópata, sino que no te destrocen, porque a medida que creces en el mundo corporativo, te van a querer eliminar. Pero si tú tienes herramientas como estas, como las de mi primer libro, las de las 48 leyes del poder, tú eres capaz de entender cuando una persona a tiempo real te la está jugando. Y lo peor que puedes hacer es creerte que el mundo es de color de rosa, meter la cabeza bajo la arena y no cambiarlo a tiempo real. Pero esto existe y sucede. Y son los intereses egoístas. Y mucho de ello viene por el aspecto negativo en la comunicación. Entonces tenemos que aprender a utilizar todos esos recursos, porque si tú no utilizas el lado negativo, otro lo va a hacer. Y tú no vas a tener el mismo impacto. Lo siento. Siempre termino tocando estos temas de la diferencia entre la persuasión y la manipulación y cuál es el límite de ellos. Entiendo yo que con todas estas estrategias y estas técnicas, pues muy fácilmente puedes terminar manipulando a las personas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos cayendo en la manipulación? Todo es manipulación. La persuasión es la mayor mentira que ha existido en la vida, es manipular. Te explico por qué. La fina línea que separa la persuasión de la manipulación es la siguiente. Según la definición, la persuasión consiste en utilizar, fíjate, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para conseguir un objetivo para con la audiencia. Un objetivo que es bueno para ella. ¿Por qué? Porque yo utilizo estas herramientas comunicativas para convencerte de algo. Si ese algo es bueno, oye, te he persuadido para que lo hagas, porque tú satisfecha, yo satisfecho, todo muy bien, mundo happy flower. Me encanta. ¿Cuál es la diferencia con la manipulación? Muy sencilla, es utilizar estas mismas herramientas comunicativas, pero con un fin que no va a ser bueno para ti, donde yo me voy a aprovechar. Las mismas. Desde que hemos empezado el programa yo te he estado manipulando. ¿Pero te he preguntado si va a ser bueno o malo para ti? No. ¿Quién lo ha decidido? Yo. El problema de la persuasión / manipulación es que como el emisor no le pregunta al receptor si le va a venir bien o mal, porque en el momento en que lo preguntes se acabaron esas herramientas, cartas desveladas, la responsabilidad siempre recae sobre el emisor. Y esto es lo mismo que pasó en Alemania hace unos cuantos años con cierto pintor austríaco que provocó uno de los mayores desastres de la historia reciente porque él pensaba que persuadía. Él nunca preguntó al receptor. Él consideraba de buenas maneras que estaba haciendo un bien. Por tanto, él, en su mente, persuadía. Y la gente dice, era manipulación la persuasión. Ya, pero lo ves en futuro. Una vez ha sucedido en el futuro, cuando el futuro sucede, solo lo puedes ver hacia atrás. Entonces, la responsabilidad recae siempre. Por eso yo voy siempre desde la perspectiva de que estás manipulando. Porque hasta que no suceda el efecto y el resultado de tus herramientas comunicativas, tú como emisor no sabrás si has persuadido o manipulado. Un caso. Imagínate un padre que quiere mucho a sus hijos, quiere lo mejor para ellos. Y hay casos así que la audiencia conocerá. Hijo, estudia esta carrera, estudia Derecho, que es la mejor carrera, que te va a dar un futuro. Pero papá, no me gusta. La peor carrera. No me gusta, mi vida va a ser una mierda. Y el padre, ¿sabes qué pasa? Que tiene razón. En su mente tiene razón. Y cuando aplica todas las herramientas comunicativas a su disposición, también la coacción como padre que le permite y convence a su hijo de que se matricule en Derecho y convierte su vida en un absoluto infierno, de pronto el padre dice a su hijo, perdona hijo, me equivoqué. Y tú eras un fantástico artista y has triunfado como artista, jamás has ejercido Derecho, hecho que tires por tu vida 5 años, le manipuló. Pero no lo sabes hasta que sucede el resultado. Por ello, soy de la perspectiva de que vayas como emisor con el prisma de tener cuidado y que seas responsable de lo que está sucediendo, porque las palabras han matado a más personas que las balas. Las guerras se libran en despachos. Político, que es el que aprieta el botón, no se va al frente, no tiene huevos para hacerlo. Pero sí que tiene la valentía de lanzar las palabras necesarias tanto a la nación para apoyar esas guerras como para que los soldados estén motivados para ejecutar.
y nunca sabrán si han persuadido o manipulado hasta que sucede. Por ello invito a la audiencia, a todos los que nos escuchan, a ponerse unas gafas que les permitan entender que cualquier palabra que digan tiene un resultado complicado con la audiencia. Y ojalá que persuadas. Pero ten cuidado, porque tú no sabes si es persuasión o manipulación hasta que suceden los efectos. Hasta que no ves el resultado de las cosas. Yo lo veo así. Y por eso siempre que voy a conseguir convencer a alguien de la otra cuestión que quiero, digo, a ver, ¿puedo estar haciéndole algún daño? Sí. ¿Puede ser que aplicando estas técnicas esta persona en un futuro se arrepienta de? Sí. ¿Existe alguna otra posibilidad que me permita a mí transmitirle esta información, pero dándole la alternativa, la educación y la información para que dentro de su voluntad decida? Sí. Pues lo hago de esa manera, no de la inicial. Trato siempre de tener bondad con la otra persona, darle todos los recursos, toda la información, porque yo jamás me perdonaría que se haya tomado una decisión por mis técnicas y que luego le venga mal. No dormiría tranquilo, pero esa es mi ética. Hay gente que no lo va a hacer. Hay gente que no es así. Y hay gente que va a ir a por ti. Entonces tienes que conocer esas técnicas. ¿Cuáles son tus principios éticos? Cristianos. Esa es la básica. Poner la otra mejilla, cuidar al prójimo, amar a mi familia. No hacer daño a nadie, tratar de no hacer daño a nadie, no pisotear a los demás. Trabajar muy duro, por mi cuenta, pero siempre que vaya a hacer daño a alguien no lo voy a hacer, jamás, no se me ocurre. Mis padres me han educado en unos valores muy correctos, muy sanos, y jamás me sale, no me nace hacer daño a otra persona. En el momento en que yo sé que puedo hacer daño a otra persona, desaparezco de la ecuación, porque jamás me perdonaría que eso sucediera. Ahora bien, tampoco soy tonto. Y cuando sé que alguien viene a hacer daño, lo evito y provoco un golpe ahí, suave, de advertencia. Pues soy capaz de detectarlo. Pero esos mis valores se refieren con ser un buen cristiano. Hablemos un poco de ti, Fer, aunque ya hemos tocado algunas cositas, algunas pepitas. Caray, me he puesto intenso. Te has puesto intenso, ¿eh? Madre mía, vamos a relajarnos un poco. Es que los temas políticos y la manipulación lo veo tanto todos los días que me enerva. Es que, y fíjate, ¿no? Algo curioso que me llamó la atención en un momento que dijiste que pues entreno a líderes, oradores y tal, pero no entreno a políticos, y fue contundente. Sí. No, y me llegan todos los días, de todas partes, desde tanto de España como de Latinoamérica, muchísimos. Y mi equipo está entrenado a decir, no, gracias, no formamos a políticos, un abrazo y mucha suerte en tu carrera. Somos corteses, tampoco decimos, muérase usted, porque entendemos que también hay políticos buenos y pagan justos por pecadores. Pero la gran mayoría están viciados. ¿Tú crees que existen políticos buenos? Sí, pero acaban fuera de la política. Directamente. El propio engranaje que existe en los partidos y los sistemas acaba haciendo que la buena persona o bien cargue con un muerto que no ha tenido, o bien es expulsado de una manera educada a irse. Y sucede. Al final te lleva la masa, ¿no? Sí. Bueno, eso es con lo que hay que luchar. Y creo que por eso este tipo de conversaciones son súper importantes, porque te hacen consciente de la comunicación, el poder de la comunicación y también cómo te manipula por ahí. Sí. 100%. Bueno, Fer, hablábamos un poco sobre la familia, ¿no? Que ya estábamos aquí introduciendo. ¿Qué es lo que al final a ti o en quién te ha convertido, o cómo tú has sentido el apoyo, si has tenido el apoyo de tu familia, de tu entorno cercano, a la persona en la que te has convertido hoy? ¿Qué impacto ha tenido? Todo. El impacto ha sido directo y claro, tanto las cuestiones negativas, no tan buenas en ese momento, como las cuestiones muy positivas. He tenido la suerte, el gran privilegio de que mi familia me ha apoyado en todo, absolutamente. Salvo algunos momentos duros donde, por ejemplo, lo de derecho, yo empecé estudiando farmacia, 3 años, y esto no es lo mío. Me encanta, es un mundo apasionante, pero no es lo mío. No me veo 40 años detrás de un mostrador, una labor fascinante que empezó mi abuelo. Y me parece brillante. No era lo mío, no me veía. Entonces tomé la decisión de cambiar de rumbo. Hacia unos rumbos que en ese momento son tan difíciles de lograr, que mi familia me dijo de muy buenas maneras, oye, te estás equivocando. Cosa lógica. Porque yo ahora que voy a ser padre, digo, es que haría lo mismo. Y a medida que vas pasando por esas fases, te das cuenta de cómo le diría yo esto a mi hijo. Pues de la misma manera.
y no entiendes a tus padres hasta que te conviertes en padre. Y ahí es cuando lo aprendes de verdad. Y ya vas a comenzar un camino muy pronto. Sí. De la paternidad. Igualmente. Igualmente, aquí vamos en el camino. Entonces es curioso cómo empiezas a entender estas cosas. Entonces, por eso, tanto lo negativo que me obligó, y en ese momento que era joven dije, pues que sepáis que voy a trabajar como nadie para demostrar... Qué bien que mi reacción fue esa. De decir, vale, pues como rebeldía, ya que soy joven, os voy a demostrar con trabajo que lo voy a lograr. Gracias. Porque si me llegan a decir, venga, te apoyamos, quizá no nace ese fuego en mí que me lleva a trabajar una cantidad de horas ingente y estoy acostumbrado a dormir entre 4 y 6 horas. Sé que no es bueno. Lo sé, que no lo repita nadie, pero es lo que me lleva a hacer. Entonces, gracias a eso, estoy aquí. Gracias al apoyo infinito en todos los mundos. Mi padre llevándome a todas partes, mi madre también. Oye, necesitamos esta formación. Cuando era joven yo no lo podía pagar, pues me apoyaban. Todo, no me ha faltado de nada. Un plato en la mesa, siempre tenía una cama calentita allá donde fuera. Y esa es la mayor bendición que me han regalado. Todo el éxito se lo debo a ellos. Fer, sé que tienes una maravillosa familia, que de hecho sé también que tu mujer viene de este mundo de la oratoria, conoce muy bien estas cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de conquista a una persona que entiende de todas estas técnicas de comunicación y de persuasión? Fíjate, es curioso. Yo creo que cuando más conoces estas técnicas hay momentos en los que eres vulnerable. Cuando la emoción entra por la puerta, la razón sale por la ventana y te olvidas de esas técnicas. Hay gente que me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo deben ser vuestras conversaciones? O sea, como no sé si sois fans de Harry Potter, pero en Harry Potter van como lanzándose hechizos. Pues la gente se imagina que nuestras conversaciones son así. Te ataco con una falacia, no, pues te respondo con otra. Y se piensa, pero no, en absoluto. Luego es una conversación normal, muy sana, con mucha transparencia. La forma de conquistarla fue directa. Yo estaba allí en México, ella estaba hablando. Después de intervenir, yo hice un discurso, ella hizo otro, me pareció espectacular. Dije, voy a hablar con ella, empezamos a hablar. Y luego ella estaba hablando con otro chico que se la estaba intentando ligar. Dijo, no puede ser. Entonces me colé entre los dos e hice una cosa que yo soy muy tímido, insisto. No habría hecho en mi vida, pero Dios me dio la fuerza para hacerlo. Saqué el teléfono, puse el sistema de números y le dije, mira, esto no lo he hecho en mi vida. Pero me has parecido la persona más increíble que he conocido nunca. Y no me puedo ir a España el día 18 sin invitarte a tomar un café y conocerte mejor. Wow. Y entonces ella me puso el número, llamé para comprobar que no me había dado un número falso, fue real y a partir de ahí quedamos al día siguiente y hoy es mi mujer. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿eh? A mí es una historia preciosa. Creo que ha sido y también salir del esquema de la estructura, ¿sabes? Es decir, hagamos algo diferente, algo creativo, algo que no se espera a esta persona. Mira. Pero te juro, Marian, que no estaba planificado, fue tengo que hacer algo porque este hombre se la quiere ligar, me gusta mucho y quiero al menos... No sé si acabará, pero yo la vi, dijo, es mi mujer. Digo, no sé si acabará de otra forma, pero necesito llevármela a tomar un café, conocerla. Y mira, salió bien. Qué bonito. Muy bien, me encanta. Me recuerda mucho también a la relación de cómo nos conocimos con Arturo, que claro. ¿Cómo fue en vuestro caso? Bueno, fue muy interesante porque al final tuvimos una conversación bastante diferente. De hecho, la primera vez que hablamos no me preguntó ¿cómo estás? Fue directamente a hacerme una pregunta capciosa de ¿qué elegirías si fueras A, B, C, D? No sé, bueno, yo no me acuerdo, ¿no? Si fuera tu último día de vida o algo así, ¿qué elegirías entre estas 3 opciones? Y eso es como que, wow, qué pregunta, ¿eh? O sea... Muy bien. Que está aquí. Y así llamó mi atención con algo disruptivo, empezó con algo disruptivo y empezamos la conversación. Y luego creo que al final es la naturalidad, ¿sabes? O sea, ser tú, ser uno mismo, ser auténtico, y creo que eso es como esa lectura que al final tú haces después de muchas relaciones que quizás hayas pasado, ¿no? Y entender que esta persona es diferente, pero no porque me diga esto, sino simplemente por cómo es. Y por la transparencia que muestra y la coherencia en las cosas que dice. Creo que eso me llamó mucho la atención. Bueno. Muy bien. Estaba Arturo mirando ahí con las sonrisas, sí, así fue. Completamente. Bueno, y bueno, yo sé que pronto vas a ser padre, así que es un camino maravilloso, seguramente estamos en el camino que de hecho tanto Fer como yo estamos más o menos por el mismo mes. Van a nacer a la vez, yo creo. Sí, Coincidiremos. casi. Pronto. Entrando al... Suerte. Sí, es impresionante. ¿Qué
¿Qué legado tú dejarías a tu hijo entendiendo toda esta carrera profesional tan interesante, tan diversa, de conocer al ser humano también desde una perspectiva más profunda? ¿Qué le dejarías a tu hijo? Valores. Para mí los valores es lo que hace al hombre. O sea, yo creo que los valores correctos, naturales de tratar bien a los demás, esos valores cristianos que decías, si consigo implementárselos a mi hijo, no sé cómo le irá la vida. Le deseo todo lo mejor y le daré todas las herramientas a mi disposición para que logre su éxito, no el mío. Que él encuentre su éxito. Pero el mayor logro que creo que conseguiré es transmitirle buenos valores de ser buena persona. Si logro eso, yo estaré contento con el trabajo que he hecho como padre. Y es la mayor dificultad que me enfrento. Porque los valores son muy difíciles de transmitir. He tenido la suerte de que mi padre y mi madre fueron maravillosos transmitiendo valores. Si lo consigo, moriré feliz. Si no, no. ¿Y cuál es el legado que tú dejas o intentas dejar cada vez que terminas un discurso, una charla, una conferencia? Fíjate que al final son valores también. Yo te doy las herramientas, pero en todos los talleres te explico la diferencia entre persuasión y manipulación. Y en este programa mismo me has dado la oportunidad de transmitir valores. De que tú cuando vayas a comunicar des un alto y pienses si vas de verdad a hacer daño a alguien o no. El propósito final es, oye, yo te doy herramientas comunicativas para que lo utilices en tu puesto de trabajo. Que triunfes, que lo consigas, que estés a gusto. Pero siempre te doy la parte ética y moral desde mi punto de vista para que seas consciente del gran poder que esto tiene. Y me quedo tranquilo porque siempre doy esa pepita. Porque para mí es muy importante. Esto es una herramienta, que es un arma. La oratoria es terrible si se usa mal. Y maravillosa si se usa bien. Ha liberado a esclavos, pero ha hecho esclavos. Ha provocado lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿En quién te has convertido, Fer? ¿Qué te ha permitido descubrir de ti mismo toda tu carrera profesional? ¿Qué has logrado descubrir de ti? Que cada día sé menos. Y cuando uno más va estudiando, más se va formando, más va aprendiendo, más se va dando cuenta de que eres hiper vulnerable a todo. Cuando más conoces, más aprendes, más sólido aparentas, en el fondo descubres que sí, a ver, tienes solidez, claro, porque comparado con otras personas has construido una pirámide de conocimientos tal, una pirámide de experiencias tal, que sí, eres muy robusto, pero en el fondo ahí, cuando llegas, descubres que hay tanto por aprender, que hay tantas cosas desconocidas, que hay tanto a implementar, que te sientes pequeño. Y entonces te haces humilde a la fuerza. Yo era más soberbio, más egocéntrico hace 3, 4, 5 años que ahora. Ahora, no te discuto por nada igual. Tendrás tu razón, puede ser. Porque quizá tú conozcas cosas que yo todavía no conozco. Quizá hayas pasado por experiencias en las que yo no tengo la suerte de pasar, tanto si han sido buenas como si han sido malas. Antes podía haberte juzgado. Yo juzgo aquello, juzgo otro con mi conocimiento, pero hoy no. Hoy simplemente observo, puedo decidir si me gusta o no, pero digo, es que hay cosas que quizá me faltan por aprender todavía. Y entonces cuanto más creces, más humilde eres, como los abuelos, como los ancianos, cuando dices, bueno, paciencia, empiezas a descubrir. Y creo que es lo que más he descubierto en mí. Esa paciencia, ese sentimiento de hay cosas que quizá no sé de la otra persona y que tengo la suerte de haberlo descubierto para poder empezar a descubrirlo. Haberlo identificado para poder descubrirlo. Bueno, apelando un poco a lo que a la gente le gusta, ¿no? La chicha, lo negativo. ¿Tienes alguna experiencia dura de vida que haya sido transformadora en tu manera de pensar hoy en día? Sí, muchas. Algunas que no puedo contar porque me echarían lágrimas de familia, pero muchas. Realmente todas ellas son las que te van forjando, y no, salvo esta que por persona no voy a divulgar en público, pero sí que quizá es la que más me ha marcado. Una enfermedad de un familiar que te cambia por completo la vida,
y de pronto dices, mira, es que me salen los ojos llorosos de nuevo. Porque es una cosa que vives, te desampara y tienes que proteger, y entonces más paciencia, controlas tu ira, porque sabes que no puedes hacer absolutamente nada. Y una de las cosas más importantes es que he empezado a valorar más lo que es importante. Hay un discurso de Víctor Coopers cuyo mensaje dice al final, en resumidas cuentas, tienes que conseguir que lo importante siga siendo lo más importante. Yo estaba muy perdido con qué era mi prioridad, qué era lo importante. Pero gracias a esto te das cuenta de qué es lo verdaderamente importante para darle la prioridad necesaria. Ya no trabajo tanto. Ahora estoy más con mi familia todo lo que puedo. Atesoro momentos que sé que no van a volver. Y he encontrado el placer que antes no obtenía si no trabajaba. Si yo no estaba en un aula, no era feliz. Pero gracias a este evento me he dado cuenta de que en realidad lo que era adicto a la dopamina, a la oxitocina que te genera los resultados y el éxito, pero que en el fondo ahora disfruto mucho más de estar tranquilamente con mi familia una tarde que de estar en un aula. Entonces sí que te enseña. Absolutamente, Fer. No sé si tenéis un pañuelito por ahí. Bueno, a lo mejor sí. Ahora te conseguimos. Muy bien, Fer. Y antes ya de cerrar este espacio, esta entrevista, vamos a ir a la dinámica del podcast. Y te voy a traer la pregunta que dejó nuestra anterior invitada. ¿Estás preparado para responderla? Sí. Genial, perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra menopausia? Me ha venido mi madre y mi abuela. ¿Por qué? No, porque la pasaron, y me acuerdo del proceso en el cual la pasaron. Directamente, claro, al ser hombre no tengo tanta presencia de la menopausia vivida, entonces sí que he ido directo a las mujeres que han liderado mi vida en ese proceso y que he vivido, que han pasado por ahí. Qué guay. Viste que es una pregunta bastante distópica, es diferente, es un poco sí, a lo que no... Sí. Pero bueno, está interesante entender un poco la perspectiva de las personas acerca de la menopausia en sí. Ya verán, no sé si para ahora que sale Fer y que la gente lo está escuchando ya ha salido la temática, pero creo que es un tema súper interesante a hablar, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres que acompañan a estas mujeres en ese proceso que es trascendental en la vida de una mujer. Así que, mira. Muy bien. Antes de cerrar este espacio, me gustaría que nos compartas dónde te pueden encontrar, dónde estás, Fer, para las personas que quieran saber de ti, de tu trabajo, de lo que haces, dónde estás. Nos pueden seguir en Instagram, TikTok, también en YouTube y luego también en todas las librerías de España con los libros, tanto Persuasión y Poder, que es el nuevo, como Descubre el arte de hablar en público. Alucinante. Yo ya de por sí lo recomiendo, si tú tienes la posibilidad de estar por España. Bueno, aunque también viajas muchísimo a Latinoamérica. Mucho a Latinoamérica. Este año no, por el nacimiento del niño. Entonces, vale. De hecho, no lo he anunciado porque tampoco me gusta vender de una forma tan agresiva, pero esta es posiblemente la última gira que haga este año, la de mayo. ¿En mayo estarás? ¿Por dónde? Voy a bajar a Barcelona, estaré por Valencia, estaré en Murcia, estaré también en Málaga, en Sevilla y Madrid. ¿Y esa va a ser la última del 2024? Sí, porque entonces ya quedaría la que era septiembre, octubre, noviembre, pero nace el bebé y me voy a dedicar a mi hijo. No quiero saber nada de las clases, que lo siento mucho, pero fenomenal, cierro persiana hasta 2025. Perfecto, me parece una gran decisión. Tendré más labor todavía en casa. Hombre, vaya labor que vas a tener, Voy a cambiar la pizarra por los pañales directamente. Ya nos contarás qué tal la experiencia. Ya os explicaré. Bueno, Fer, antes de despedirnos, entonces, cuéntanos qué pregunta dejarías a nuestra siguiente invitada o invitado al podcast. Vamos a ver si dejamos alguna. Tú deja ahí tu pepita de oro, ¿Crees que alguna vez, en algún momento de tu vida, has manipulado a alguien, pero cuando lo hiciste creías que estabas haciendo algo bueno? Si tú me la hicieras a mí, te diría que sí. Absolutamente. Yo te respondería también que sí. Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada o invitado.
Muy bien, Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por esta increíble conversación, por todo lo que nos has regalado. Espero tenerte en una siguiente oportunidad. Sería estupendo, mil gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, nos despedimos de este episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Muy bien.